Sean bendecidos y bendecidas todos mis hermanos y mis hermanas en el Señor, en esta hermosa tarde de hoy viernes, en esta semana tan especial, tan única, donde hemos aprovechado el calendario secular para reforzar el verdadero sentido y significado de lo que es la gratitud, aprovechando en nuestras reflexiones, porque el pueblo de Dios, los hijos y las hijas del Señor, sabemos que cada día venimos ante su presencia con acciones de gratitud. Cada vez que nos dirigimos a Él en oración, cada vez que sacamos ese tiempo de devocional con Él, ese tiempo de intimidad, la actitud nuestra interior de manera integral es de reconocimiento a su grandeza, su amor, su misericordia, su favor. Por lo tanto, es una actitud que acompaña la motivación y la intención, y esta es gratitud, agradecimiento a nuestro Dios. Y le compartía precisamente este domingo pasado a nuestra hermosa congregación, el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, y hoy les comparto a través de esta hermana iglesia, nuestra iglesia cristiana, el Sendero de la Cruz, el tema que precisamente desarrollábamos en la actitud de gratitud en cada hijo e hija del Señor. Y sobre esa misma línea hablábamos que dependiendo de mi conocimiento de Dios, o sea, cuánto conozco de Dios, cuánto sé de Dios, así será mi nivel de gratitud, así será mi agradecimiento a Él. Y Él se revela a través de su palabra. Él se revela a través de sus manifestaciones. Él se revela a través de las experiencias que nosotros vamos teniendo en la vida. Y en la medida en que le vamos conociendo su carácter, su esencia, amor, gracia, misericordia, justicia, bondad, en la medida en que le vamos conociendo, mayor es nuestro nivel de gratitud al Señor. Por lo tanto, cuando hablamos del capítulo 40 de Isaías, hay una revelación poderosa de Él, de Dios mismo, como lo vemos a través de la palabra. Vemos también en Job, en su experiencia personal, esa revelación que Dios, porque no hay algo de Dios que el hombre conozca o tenga revelación de Dios si Dios mismo no muestra, si Dios mismo no revela. Por lo tanto, el conocimiento y entendimiento que tenemos de Dios, que alimenta nuestro nivel de gratitud, es porque Él mismo se ha revelado. Y precisamente en Isaías 40 dice, ¿quién ha medido las aguas en el hueco de su mano? ¿O con la anchura de su mano ha marcado los cielos? Y dice Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios en la medida en que Él se revela y nosotros anhelamos conocerle, trascendemos las cosas que Él hace a favor nuestro y nos orientamos a Él en su grandeza, en su soberanía. Entonces, por la palabra conocemos que Él es el Dios eterno, el soberano, el santo, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Sabemos por la palabra que fue creador del universo, autoridad suprema, nada ni nadie está por encima de Él. Y Él nos revela en su palabra, precisamente a través del capítulo 1, 2 y hasta el 3 de Génesis, nos revela cómo ese Dios
antes de la Biblia, antes de la historia de la humanidad, allá en su esencia eterna, el eterno, el santo, el soberano, determinando, trazando planes, ejecutando, determinando, obrando en y desde la eternidad, porque Él es eterno. Entonces, ese Dios revelado a través de la palabra nos dejó saber y nos dejó como legado en las Sagradas Escrituras ese orden que Él en su soberanía decidió establecer respecto a la humanidad, a ti y a mí, incluidos ahí. Y dice Génesis que creó el universo, las estrellas, el sol, la luna, toda la creación, y nos relata en un orden, en ese escrito de Génesis, día 1, día 2, día 3, lo que representa ese día, mis amados. No entramos en ese terreno. Lo que sí sabemos es el orden que Él estableció en esa creación. Y sabes, te compartí hace un tiempo atrás cuando entrevistaron a Alan Rex Sandage, cuando entrevistaron a este científico que realmente era un cosmólogo muy reconocido. Para ponerte en contexto, conocido como el mayor cosmólogo observacional del mundo, descifró secretos de estrellas, iluminó los misterios de los cuásares, reveló la antigüedad de los cúmulos globulares, señaló las distancias de galaxias remotas y cuantificó la expansión del universo. Y lo dejó como un legado a través de su obra Mount Wilson y Observatorios Palomar. Este hombre, este gran científico, relata su biografía que su actividad de investigación en el campo de la astrofísica se centró en el estudio de los espectros determinados, cúmulos globulares, y dice, así como en la posibilidad de que el universo no solo se expande, sino que también presente fases de contracción periódicas. Entre sus descubrimientos más notables se encuentra la detección para el rango de la luz asociada al hidrógeno a alta temperatura, de procesos violentos asociados al núcleo de la galaxia. Estoy hablando de su biografía, estoy leyendo estrictamente su biografía. Dice que este científico destacó también por sus estudios de las fuentes de radiación de gran intensidad situadas fuera de nuestra galaxia, o sea, fuera de nuestro vecindario conocido como la Vía Láctea. Fue uno de los primeros en considerar que las observaciones del Hubble, que muchos de nosotros hemos escuchado hablar, probaban concluyentemente que las nebulosas eran galaxias externas de dimensiones comparables a la nuestra. ¿Sabes qué? Pocos científicos eran tan ampliamente respetados como Sandage, único, protegido del legendario astrónomo Edwin Hubble, quien inventó precisamente esa gran cámara espacial que es la que nos envía tanto el nacimiento como muerte de esos astros, de esas estrellas. Un hombre que se dedicó al estudio del universo en términos de lo astronómico, ¿no? Entonces dice que Sandage era un fiel discípulo y protegido de este otro gran científico. Sandage había sido galardonado con prestigiosos honores de la Sociedad Astronómica Americana, la Sociedad Suiza de Física, Real Sociedad Astronómica, la Academia Sueca de Ciencia. Recibió el equivalente de la astronomía del premio Nobel, o sea, el premio supremo con el que pueden reconocer un científico en el campo de la astronomía. El New York Times lo calificó
el gran viejo hombre de la cosmología. ¿Y qué tiene que ver esto con mi nivel de gratitud a Dios? A Sandage se le preguntó si puede algún científico ser cristiano también. Y él respondió con un rotundo sí. Y dijo, el mundo, el universo, lo que nuestra vista humana, con todos los aparatos tecnológicos y todos los adelantos que hay, el mundo, el cosmos, es demasiado complejo y sus partes están demasiado interconectadas como para que todo sea debido a un simple golpe de suerte o lo que conocemos como un Big Bang. Este hombre, este científico, este conocedor de los astros que se dedicó a estudiar los astros, que en un momento dado de su vida se consideró ateo, pero dice que precisamente su búsqueda en la ciencia fue lo que pavimentó la ruta de su experiencia personal como para determinar que había una inteligencia superior, que había un ser superior. Pero cuando se sentó a leer el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, tuvo que aceptar que Dios fue el creador del universo, que ese Dios que en Génesis nos dejó como legado parte de la revelación de sí mismo. Entender esto es como leer el Génesis, entender la creación por fe, recibir esa palabra por fe, pero en un momento dado de la historia, Dios escoge a Sandage, prepara el terreno de su interior y descubre el manto de ese universo y le muestra al menos una pincelada suficiente para dejar evidencia a todo ese grupo de científicos y posteriormente a la humanidad, y nos alcanza a ti y a mí con ese nivel de revelación donde él tiene que concluir: esto no es simplemente un golpe de suerte, esto no es una teoría de Big Bang. Aquí hubo la manifestación de una mano poderosa, más grande que el universo, más grande que la humanidad, que yo mismo no puedo definir ni entender a cabalidad, pero me debo a él y todo descubrimiento lo dedicaré para que la gente entienda al menos un nivel de revelación de quién es Dios. Ese fue Sandage, ese científico y gran reconocido cosmólogo. Por eso dice Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién debió ser su consejero? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Y dice, ¿quién le enseñó ciencia? A nuestro Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dice, ¿a quién me comparas? ¿A quién me haces semejante? Dice Jehová. Levanta en alto tus ojos, mira, observa quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? Ese es nuestro Dios, y mi entendimiento de ese Dios va a llevar a un nuevo nivel mi gratitud a Él, mi vida entera, espíritu, alma y cuerpo, en un reconocimiento a su grandeza.
Pero no nos quedamos ahí. Hay dos preguntas claves que definen nuestra percepción espiritual y por ende ese nivel de gratitud. ¿Quién es Dios? Él mismo nos hace la pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿A qué tú me estás comparando? ¿Con qué me estás comparando? Porque la idea es que Dios nos invita a conocerlo, a entenderlo, porque conociéndolo a Él, descubriéndolo a Él, entendiéndolo a Él, nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Nos vamos a conocer nosotros mismos en Él, en su propósito, en su plan eterno. Y eso es gratitud. Mire, el salmista dijo, cuando considero los cielos, o sea, muchos años y siglos después del salmista, Sandage, con los adelantos tecnológicos, pone a nuestro alcance una información poderosa y contundente y afirma como científico quien ordenó esas cosas no fue un simple error o teoría de Big Bang. Aquí hubo un orden establecido, unas leyes y principios que rigen ese orden. Y esto no es un simple accidente en el universo. Sandage afirma que Dios es el único que pudo haber estado envuelto en un asunto tan complejo como este. Pero David, que no tenía esos instrumentos, dice, cuando considero los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has puesto en ese lugar, tengo que reflexionar qué es el hombre. Entonces, descubriendo al Dios del universo, descubriendo al Dios de la creación, buscando entendimiento de ese Dios a través de la creación, ese Dios lo redirige a Él. ¿Quién es el hombre? Y es lo que yo te invito, porque mire, la Biblia, toda la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, Él mismo es la palabra encarnada en Cristo. Él nos comunicó a nosotros con precisión lo que Él deseaba comunicar. No hay error en la Biblia. Y yo no creo de ninguna manera, como explicábamos el domingo en nuestra congregación, que Dios haya cometido error en alguna palabra, lo que resultaría en que el pueblo se equivocara en su interpretación. No, Él ha sido claro en la palabra. De hecho, la Biblia dice, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda es útil. Por lo tanto, Dios tuvo mucho cuidado con lo que Él expresó para que quedara como legado, aunque dio espacio y libertad al escritor. Por 1500 años aproximadamente, diferentes autores, escritores de diferentes niveles sociales y capacitación. Pero Él preservó el mensaje. ¿Y sabes qué? Simplemente para resumir lo que quiero hablar hoy, que es la grandeza de nuestro Dios y nuestro nivel de gratitud todos los días. Así como se tomó el tiempo para crear el universo, establecer leyes y principios que rijan ese universo y dejó escrito en su palabra, donde hay aproximadamente, dependiendo de la versión, 3 millones de letras del alfabeto en nuestras traducciones que han llegado, aproximadamente como 3 millones de letras. Pero cuando comparamos eso y el universo con todo lo que te acabo de explicar y que Sandage afirma, al mirarnos nosotros mismos como esa creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, cuando nos volteamos a nosotros como nos invita el salmista, tú que creaste todo ese universo, y me miro a mí, miren amados del Señor, cuando comparamos todo eso con nosotros como creación de Dios,
Él creando nuestros cuerpos con tal precisión que diseñó el ADN que nos hace únicos. Así como preservó la palabra que pudiera tener, dependiendo de la versión, aproximadamente 3 millones de letras del alfabeto. Pero ese Dios se tomó el detalle de crearnos a nosotros con todas las complejidades que hay en nosotros y que simplemente el ADN que Él diseñó para que nos diera identidad propia y única, ese genoma humano tiene 3.2 mil millones de pares de bases de información. Cada célula de nuestro cuerpo contiene 2 copias de esa secuencia del ADN. Y aunque yo tuviera una gemela idéntica, no tiene el mismo ADN. Dios nos dejó su palabra, una sola, su palabra. Pueden haber muchas versiones, pueden haber muchos modelos de Biblia. Un solo mensaje, una sola palabra. Pero se tomó el tiempo y nos dedicó de tal manera que nos hizo únicos. Solo imagine un solo individuo que tiene identidad propia y única con 3.2 mil millones de pares de base de información que le hace único. Eso multiplíquelo por la humanidad completa, porque esa base está duplicada en cada ser humano. Por lo tanto, cuando solo analizamos la pregunta que hizo el salmista, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Nuestro ADN nos da identidad única, propia, diseñada por Dios. Nuestro ADN, la función vital de él, además de duplicar y pasar la información de una célula a otra, y garantizar con eso la sustentabilidad física que demuestra también nuestra espiritualidad. Cuando hablamos en términos del ADN, lo más grande, la sorpresa más grande que han tenido los científicos, ¿sabes cuál es? Que en el ADN no han logrado codificar el contenido de los pensamientos, ni las decisiones, ni las creencias, ni las conductas humanas. Aunque el ADN le da funcionalidad cerebral a los pensamientos, no al contenido de ellos. Aunque el ADN le da funcionalidad a la química de las emociones, no le puede dar significado a ellas. Aunque el ADN controla la biología de nuestro cuerpo, no determina lo que hacemos con él. Entonces, cada célula nerviosa en nuestro cerebro tiene empaquetado un genoma mucho más diverso que el restante de las células del cuerpo. Y esa diversidad genética en nuestro cerebro a nivel de corteza cerebral es lo que da fundamento neurobiológico a la diversidad de nuestros pensamientos. Y eso organizado cuidadosamente por nuestro Creador, para ti y para mí. No sé si eso va contestando la pregunta del salmista, ¿qué es el hombre a la luz de ese universo que yo puedo ver? Entonces, para darle a tu cerebro la máxima especialización fisiológica, para sustentar el espíritu que habita ahí en el cerebro, mi espíritu de vida, el espíritu humano, de esa forma nuestro espíritu se puede relacionar con la ayuda del Espíritu Santo con nuestro Creador. Toda esa diversidad genética nos facilita el proceso para que nuestra mente pueda alcanzar y ser igual a la mente de Cristo. Por lo tanto, cada vez que se activa un pensamiento que es una revelación de Dios, de sí mismo, para que nos encontremos en Él, mis amados, en ese momento se dispara
a su máximo potencial, las capacidades que Él nos dio y poder alcanzar con solo creer el propósito de Dios al que estamos diseñados y destinados para alcanzar. ¿Cómo no voy a vivir en gratitud con Dios cuando me miro por dentro y le permito al Espíritu Santo que me lleve a entender, a ordenar ese entendimiento para mi beneficio y crecimiento espiritual y al servicio de mi Dios para el cumplimiento de su propósito y su plan? Nos quedaríamos esta tarde y otras muchas tardes más tratando de cubrir este tema. Pero lo que quiero decirte es, cuando nosotros solo miramos las millones y millones de conexiones sinápticas que se dan a nivel del cerebro, comunicando información, cuando estudiamos el ADN, ese genoma humano, con la cantidad de información de 3.2 mil millones aproximadamente duplicado en cada ser humano, multiplicado para cada ser humano como individuo, solo imagine la cantidad de información que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Si eso se puede comparar con el mismo universo, pero más aún, mi amado hermano y hermana, y concluimos hoy, cuando tú y yo analizamos en términos humanos esa cantidad de información que fluye en cada individuo y lo comparamos a cada letra o palabra que está en la Biblia como libro, ¿no? Y lo comparamos en comparación con las instrucciones de Dios para crearte, para diseñarte, para poner su firma y decir obra única, obra maestra, único en toda esta humanidad. Y lo comparamos con la cantidad de palabras que tiene la Biblia en sí. Solo imagine lo que Dios quiso hacer cuando te creó a ti, cuando me creó a mí. Y finalmente, mi nivel de gratitud al Señor se verá reflejado con el conocimiento y el entendimiento que tengamos de Dios. Porque cuando entonces retomamos la palabra y vemos lo que ese Dios fue capaz de hacer para rescatarte a ti y a mí, enviando a su Hijo, con una biología igual que la tuya y la mía, con el contenido de información del cielo para el propósito que habría de cumplir, y trascendió antes de la Biblia y después de la Biblia. Y tú eras parte del pensamiento de Dios desde antes de la palabra y aún después de la palabra. Lo que me lleva a reflexionar es a valorar la palabra de Dios, porque en ella está revelado el amor de Dios que no se puede medir. En la palabra se revela su santidad, su soberanía, su eternidad, y todo esto impregnado en un plan, en una intención, en un propósito desde antes de y trasciende a después de. Claro que valoro la palabra como vida, como fuente de vida, y le doy gracias al Señor por cada oportunidad de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, pero la invitación de Dios es trasciende, encuentra al Dios de la palabra. Trasciende y encuéntrate con ese Dios más allá de la palabra. Que la palabra sea la lámpara que alumbre la mayor dimensión hacia donde tú y yo estamos llamados a vivir y manifestarnos y creer. Amados hermanos y hermanas, tu nivel de entendimiento y conocimiento de Dios te va a llevar a un nuevo nivel de gratitud, de entrega, de obediencia y de cumplimiento de su propósito. Tú y yo somos obra maestra del Señor, maravillosos y formidables, únicos en el Señor, como la niña de sus ojos, hijos
amados en Él. Por lo tanto, tú y yo llevamos su firma. Tú y yo somos portadores de una información genética que Él puso en nosotros, y que lo que traemos por herencia genética no determina lo que seremos, sino lo que Dios escribió desde el cielo y que está en ti, en mí, y tiene su firma, su propósito, su plan. Por eso dice Pablo, en Él, por Él y para Él hemos sido creados. Te llamo y te invito en este cierre prácticamente de este año a que hagas un repaso nuevamente de las maravillosas bendiciones del Señor y vivas enteramente para Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos revelas de ti mismo a través de tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras, Señor, en la medida en que podamos asimilarlo, entenderlo, digerirlo y vivirlo, Señor, y convertirlo en vivencias, experiencias, aprendizajes, memorias consolidadas que nos afirmen en ti, que nos lleven a aguas más profundas, Señor, y vivamos humillados ante tu presencia en gratitud por lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú eres capaz de hacer y continuarás haciendo a favor de los tuyos, no solo hoy, sino que nos prepares para lo que tú vas a hacer en el 2022. Prepara este recipiente, vacíanos de nosotros mismos, de toda información, Señor, que tiene caducidad. Vacíanos, Señor, de toda información que ha estado influyendo en nuestra fe, pero no de manera positiva, sino sembrando duda, temor, incertidumbre, y que podamos preparar este recipiente como odres preparados para lo nuevo que tú vas a traer en este 2022. Que este sea un tiempo de reflexión, que este sea un tiempo de vaciamiento, Señor, y de aprovechamiento por otro lado de lo que nos afirma en ti, y podamos prepararnos para la revelación, entendimiento, conocimiento y grandeza de parte tuya que vienen en el próximo año. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas y tengan un maravilloso fin de semana.